Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Nos encontramos en la etapa inicial ya definitiva de la campaña por la presidencia de la República y en los miembros del Congreso. El jueves de esta semana, los candidatos principales de oposición, el licenciado Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y el doctor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, escogieron a sus compañeras de boleta. En el primer caso, la licenciada Zoraida Cuello y en el segundo, la licenciada Ingrid Mendoza. Vamos a hablar esta noche de la campaña electoral y el valor de las encuestas que alrededor de esa campaña se siguen haciendo. Y para ello cuento con la participación de 4 expertos, personas con mucha experiencia en el ámbito político. A mi izquierda, el licenciado Nathaniel Concesión, dirigente importantísimo de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Víctor Félix Soriano de la Comisión Política del PRD, el licenciado Rafael Delio Gómez, un conocido mercadólogo dominicano, y el mucho más conocido todavía periodista Geraldino González. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, realmente mucha gente entiende que aquí se está haciendo un uso inadecuado de las encuestas, que las encuestas son un instrumento de trabajo y que la publicación de muchas de ellas le ponen en manos de un adversario información de mucho valor. A pesar de que aquí, cuando se habla de encuestas, no se dan las fichas técnicas. No. Pero, ¿qué papel deben jugar las encuestas en este proceso electoral? Bueno, las encuestas son un mecanismo de orientación ciudadana, pero aquí se ha convertido en un mecanismo de lucha de percepción y de marketing. Sí, y la para clave, inducir el voto. Claro, y la clave está en lo que decía usted, Miguel. No se publican las fichas técnicas adecuadamente, ni se te da la data de la encuesta, y sentimos que ahí la Junta debe jugar un rol mayor de regulación y que debe haber un mayor nivel de transparencia en las encuestadoras, explicando quién financia y explicando la metodología. Ahí están las dos claves. Y publicarla entera. Completa, exactamente, y publicar un PDF donde tú puedes estudiar la encuesta. Pero a veces lo que te hacen una nota de prensa con 2 o 3 datos y tú no logras identificar cómo fue esa encuesta, ni logras ver la información crítica de la encuesta. Lo peor de todo es que se publican sin exigir ese tipo de aclaración, ¿no? Sí, porque lo correcto es que una encuesta debe tener 3 componentes. Primero, la muestra, qué cantidad de muestras tienen, la metodología que están utilizando, que es la más importante, y obviamente hay un tema del momento en que se esté haciendo. Porque, por ejemplo, hacer una encuesta 2 días después de las elecciones, como se pasó en estos días, es algo absurdo, porque esto tiene algo de emotividad, esto es algo que va inducido. Y cuando usted está induciendo una respuesta en un ambiente festivo, o un ambiente de pesar, o un ambiente de frenesí, pues obviamente va a estar contaminada la respuesta. No importa la metodología. Entonces, esto también, la oportunidad de esto, es lo más determinante desde un punto de vista político en lo que estamos viviendo ahora. No, y la credibilidad de quien hace la encuesta también. Es correcto. Lo que pasa también es que hay una parte que casi, y lo están haciendo todas las firmas encuestadoras, es que se están rigiendo a la ley. Como la ley no regula o no dice de dónde viene el financiamiento, de quién paga o no el servicio de la encuesta, pues entonces por ahí uno diría que está la brecha, ¿verdad? Porque tú presentas o tú mandas una ficha técnica, pero tú no recibes, como dicen los compañeros, tú no recibes la data, ni siquiera de forma detallada dónde se hizo el levantamiento y bajo qué rigor se hizo el levantamiento. Porque es un instrumento científico, claro que está. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre digo que una investigación tiene 2 filos. El filo que tú necesitas publicar y el filo que tú necesitas para elementos estratégicos para trabajar. Entonces, ¿cuál de los 2 filos es que le conviene o al partido o a ese candidato al cual tú le haces un trabajo? Miren, sobre las encuestadoras y las encuestas, la verdad es que yo recuerdo hace un tiempo, no sé si todavía lo hacen, los medios de comunicación, los periódicos, exigían a las compañías que se identificaban como publicitarias una serie de requisitos, entre ellos local, talleres de diseño, de arte, gráfico, de todo ese tipo de cosas. Yo no sé cuáles son las exigencias que se le hacen aquí a las denominadas firmas encuestadoras. O sea, uno no sabe, por ejemplo, yo tengo el criterio de que hay algunas
hay aprobadas 74 encuestadoras según la Junta Central Electoral. Y yo tengo entendido que de esas, cuando tú buscas el listado, tú te das cuenta que hay muchas encuestas publicadas que no figuran dentro del listado de la Junta. Por lo tanto, eso me da la impresión de que tú puedes tomar un papel timbrado, un escritorio, hacer una encuesta con los datos que tú creas que son. Bueno, No, publicarla venderla. no. Enviarla a los medios, pero los medios en este caso son tan ingenuos que te la publican. Son encuestas indoor. Sin duda. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que pasa. Como por ejemplo salió en esta semana, ayer mismo, salió un estudio de que República Dominicana ocupaba el primer lugar. Sí, de felicidad. De bienestar. Sí, de bienestar. Oye, de perspectiva de vida, de autoestima, de todo eso. Los países nórdicos nos quedan pequeños. Espera. sí, claro. Entonces yo digo, Y Suiza. pero ven acá, cuando hago una búsqueda de quién es que lo hace, se llama Sapien Labs, que un experto de Estados Unidos, me encuentro con que aparecen en la India y en Tanzania. Entonces digo, pero ¿de qué tomaron a los medios de comunicación de aquí para eso? Claro, pero además una encuesta refleja la realidad del día en que se hace, ¿no? O de Claro. los días en que se hacen, que esa realidad puede cambiar por cualquier hecho fortuito. Eso es correcto. Por eso que y dije eso ocurre. que es el momento, que es lo más Incluso, importante, las don encuestas del Miguel, momento que se Hacen hace. una Influye- encuesta, si las elecciones fueran hoy, pero no Que son eso hoy. es como, no son como es dijo parte Francisco de Javier una en estos pregunta días. falsa. Francisco Javier dijo que es partiendo de una pregunta falsa. Es una pregunta falsa, es verdad. Ahora, yo siempre les digo, pues soy docente universitario a los muchachos, va incluso a depender hasta del estado de ánimo que se encuentre el elemento muestral. Porque si En usted- ese momento. En ese Claro. momento, porque si usted tiene hambre y yo vengo a abordarle con una cuestión, Claro, usted me claro. va a decir la cosa por salir de mí porque usted Claro, su estómago está pensando por usted. No, pero además el complejo del chivo, como decían una cosa, eso me pone chivo, ¿no? La gente me viene a preguntar Sí. por quién voy a votar, cuando el voto es secreto. Mucha gente podría reaccionar de esa manera y decir lo contrario. Pero algo que llama la atención, Miguel, es que previo a la elección municipal, por ejemplo, esa gran cantidad de encuestas desapareció, porque no querían dar un resultado cerca del momento de votación para no quedar en evidencia. Claro. Es decir, que tú notas que hay una campaña de encuesta montada, donde hay una guerra de encuestas que se suceden una detrás de la otra y lo hacen en tiempos que están lejanos al momento de votación, para no quedar evidenciado, porque ahí tú puedes ver la última encuesta contra el resultado y decir esta acertó y esta no acertó. Lo que yo veo raro es que aquellas firmas encuestadoras de prestigio internacional que tienen filiales aquí en la República Dominicana, no se dan cuenta que el abuso que se está haciendo de esas encuestas podría desacreditar todo el método incluso, Claro. y que podría llegar un día en que la gente no confiará en eso, porque es muy difícil. Bueno, para mí, perdón Miguel, para mí que la Junta Central Electoral no le tiene confianza a las encuestadoras, porque de hecho prohibió las encuestas a boca de urna. Bueno, pero ya eso, no sé si eso es legal, porque tú no le puedes prohibir a una gente que le pregunte fuera de recinto electoral ¿Por quién usted votó? Sí, Mire, eso. lo que desde un punto de vista, como dice Natanael, es correcto. Desaparecieron las encuestas porque en los últimos años, aunque yo tengo un poquito no coincido con usted, yo creo que ya el tema encuesta está desacreditado en un alto porcentaje en el mercado político dominicano. Nosotros que hemos trabajado, por ejemplo, en el sector privado muchos años, hemos trabajado con temas de investigación de mercado para X o tal producto, cómo se comportan. Claro. Y hay elementos exógenos que inclusive no dependen del mercado en que tú estás moviéndote, que inciden en un alza de precios. Por ejemplo, el mercado del seguro de salud. El seguro de salud, por ejemplo. Si una persona reconocida le sufre una enfermedad catastrófica y ese seguro tal o cual le responde, va a aumentar la venta del seguro porque la gente va a confiar en que ese método funcione. Entonces, esos son elementos exógenos que uno no mide. Pero sí, de manera permanente, se está estudiando para ver cómo va la evolución del mercado. Entonces, en el mercado político electoral no es así. Aquí no utilizamos la evolución. Aquí queremos decir que esto es así porque sí. Pero si ven el caso del presidente de la República actual, las encuestas de los últimos 7 u 8 meses vienen una tendencia a la baja. Por las razones que fuera, porque estaba corriendo solo, por las razones que fuere. Aunque todavía esté alto, honestamente eso indica una baja. Por eso es que detienen el tema de publicar encuestas serias, porque las encuestas que manipulan o manejan
no reflejan esa realidad. Obviamente también eso tiene que ver mucho en el estado de ánimo de los dirigentes políticos, porque cuando usted ve una página de un periódico, como dice Geraldino, o de la prensa, y usted ve que su candidato, su partido, viene en una debacle, eso también cambia el estado emocional de la dirigencia política y del votante influye bastante. Pero además yo creo que el descrédito del sistema, del método, podría afectar incluso la visión que se tenga en un partido de sus propias posibilidades. Porque probablemente, y yo lo digo, no sé si eso es verdad, pero probablemente un partido confiará más en una encuestadora que esté proclive, por ejemplo, a inclinarse más a ver los lugares donde ellos son favoritos, y eso es fácil de predecir. Si yo voy a hacer una encuesta sobre la popularidad de un gobierno, yo soy encuestador del gobierno, yo no iría a un barrio donde exista inconformidad con la política social del gobierno. No, pero ahí está la estrategia. Ese debe ser entonces, si fuese una encuesta seria del gobierno, dice, mira, en tales sectores tú no estás bien. Lo que porque pasa a ti te es que faltan las estos encuestas se están elementos. haciendo con otro propósito en esta etapa, que es exacto. influir en el ánimo del Y público. cuando usted dice esta etapa, don Miguel, ¿cómo es esta etapa? Porque lo estamos haciendo los últimos Bueno, 2 años, bueno. en la precampaña interna de los partidos, Bueno, pero después de eso y ahora también. Bueno, está bien, pero estamos en un proceso electoral en la etapa final donde Ok, sí. ya lo que digan las encuestas puede tener una influencia Sí. En los resultados. en la decisión de aquellos indecisos, porque el que quiere votar por el doctor Leonel Fernández le importa un pito lo que diga una encuesta, el que quiere votar por el ingeniero Vargas Maldonado, igual, el que quiere votar por Abel Martínez, yo creo que no le importa una encuesta que diga lo contrario, siempre votará por Abel Martínez. lo más preocupante- Esas encuestas van dirigidas a los segmentos de población que están indefinidos todavía. Pero a lo crear más preocupante percepción. en este Exacto. caso es que los medios de comunicación, especialmente los periódicos, los canales de televisión, la radio y muchos de los programas de plataformas digitales, le llega una información de una encuestadora con un nombre de una encuestadora, una consultora, que dice tal candidato tanto, X candidato tanto. Y esa encuesta, esa nota que te envían, la cuelan inmediatamente tal y como le llega, con un papel, le llegó. Lo que decían ustedes hace un momento, no se verifica ningún dato extraordinario dentro del contenido de esa encuesta, porque lo correcto sería que te mandaran la encuesta completa, con todos los detalles. Aquí lo que se manda es una nota de Bueno, prensa. pero eso es una responsabilidad de la prensa también hacer la distinción. Eso es lo que quiero decir. Claro que sí. Pero O sea, no hay un filtro. cuando hablamos de la metodología, esa es Pero la además garantía del ningún medio resultado. de comunicación está obligado a publicar todo lo que le llega. Así es. Pero dependiendo. De hecho, la responsabilidad correcto. social de ese medio debe hacerle pensar en, Claro. No, en se ve qué comprometida, publica se ve comprometida. y cómo no desorientar. Eso es muy importante. El tema más importante en una encuesta es uno entender el rigor con el que se hace, la metodología, la transparencia en eso. Y si tiene rigor, entonces hay que ver las tendencias. O sea, cómo esa misma encuesta en el tiempo ha ido Se va dando comportando resultados. la evolución, sí. Y lamentablemente vemos que las encuestas de mayor credibilidad salen una vez y no vuelven a salir, porque también es un Entonces, poco complicado uno en no nuestro puede medir, medio. Sí, claro. no puede en- medir tendencias. En Entonces, nuestro uno no- medio, y cuando no sale mide una tendencias. encuesta con credibilidad, una vez salen 5, sin Pero- credibilidad, a tratar de opacar lo que se ha dicho. Pero una Pero es que decir, son los uno se mismos da partidos, cuenta, uno son se los da mismos cuenta de partidos eso. los que se han encargado, Sí, en correcto. este caso, de desacreditar un instrumento científico de trabajo. Así Porque es. cuando alguien publica un trabajo de investigación que está en función de todo el rigor que se ha llevado, en función de la metodología, el proceso de la autoridad se ha llevado de forma como manda, entonces aquel partido dice, no, esa encuesta es de fulano, pertenece a fulano. O sea, ahí tú estás desmeritando o desacreditando, si se quiere, un proceso que se ha llevado muy, diríamos que bien hecho, como manda la... Pero una encuesta como la que se han estado publicando 7 u 8 meses, como yo escribí un día en mi columna del periódico El Caribe, ya están tratando de adivinar o predecir el futuro, porque es imposible tú 7 meses antes saber, cuando tú sabes que, por ejemplo, cualquier hecho hasta insignificante puede cambiar la Claro. percepción del Así público es. sobre un candidato. Mire, Bueno, se han dado todas esas situaciones. Cuando Sí. perdió José María Aznar en España, Así se dio fue. esa situación. Así fue. Tenía el gobierno las elecciones ganadas. Sí, pero Y un hecho- el atentado de El Atocha. atentado, exacto.
del 11 de marzo. Pero cuando yo digo metodología, porque aquí a veces los mismos que publicitan los resultados cuando les es favorable dicen, bueno, 5.000 muestras. Bueno, ¿pero dónde la vieron las muestras? ¿Dónde fue? ¿En el sector tuyo? ¿Dónde te gusta? ¿En tu partido? ¿Dónde fue? Es importante el volumen de las muestras, es cierto, pero la metodología que utilizaron para tomar estas muestras. Yo recuerdo, en los años 92, 93, yo estaba todavía muy joven, yo participé en una No, discusión. ya ese, en el 93 ya tú eras un mayorcito. Bueno, yo votaba ya, pero tenía 20 y tantos años y en esa época yo participé en un focus group, que ahora se llaman así, pero en aquel momento era una lluvia de ideas o discutir un tema, donde una encuestadora a un candidato nuestro, en el cual yo trabajaba, le presentaba su metodología. Y cuando le explicaron, cogieron el mapa del municipio, y hasta de manera sorteada tomaba los números de las casas, impares, uno sí, uno no. O sea, había una metodología para ellos demostrar La aleatoriedad. que su método aleatorio ¿Cómo se de llama investigación, eso? Aleatoriedad del sí, levantamiento de data. ese método iba a garantizar que el dinero que yo estoy invirtiendo en ese régimen de investigación científica para yo tomar una decisión de si soy o no candidato, porque es tan delicado es esto. Hay mucha gente que para arrancar una candidatura, primero dice, Quiere saber cómo- claro, qué Un posibilidades diagnóstico. tengo, cómo la gente me ve, para ver inclusive, si su tasa de rechazo es muy alta, usted toma un camino por aquí. Si la gente lo reconoce a usted como una persona incapaz en tal o cual tema, usted entonces se refuerza en ese tema. O sea, hay una serie de estrategias que se toman en cuenta al momento de una encuesta que se le está presentando, tiene que darle, fortalece credibilidad a lo que le está vendiendo. En una población como la nuestra, en la República Dominicana, ¿qué cantidad de personas deben encuestarse para tener más o menos una proyección del sentimiento general de la población? ¿1.200, 1.500? En Estados Unidos hay encuestas de 1.200 muestras que son exactas. El problema es la estratificación de la muestra. Exacto. O sea, si el diseño muestral es correcto, no importa que sean 1.200 muestras. ¿Y cómo se determina ese muestrario? Bueno, tiene que ser aleatorio y tiene que ser representativo de la diversidad de la población y tiene que considerar los pesos electorales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, Pedernales que Santo Domingo, que de hecho, por cierto, Pedernales es una provincia muy poco encuestada, lo saben todos los que son encuestadores. Como es muy distante, la mayoría de las encuestas no van allí. No van. Entonces, bueno, Eso es cierto. encuestan la región, pero no llegan allí. O sea que todo tiene que ver con el peso, con la aleatoriedad, con la ponderación adecuada luego del resultado, porque también es otra cosa. A veces las encuestas, y es donde vienen los errores incluso de las encuestas internacionales, con casos como Trump, es la ponderación, porque el dato se pondera, y a veces en la ponderación del dato es la parte subjetiva de la data. Claro. Y esa parte subjetiva a veces convoca a errores. Aquí lamentablemente... Y esa ponderación es la que puede conseguir cambios. Sí, puede dispara. moverse, puede moverse. Sí, sí, porque a veces el encuestador dice esta data, tengo que considerarla con el histórico del posicionamiento de este candidato, de este partido, con el histórico de esta variable. A veces le introducen elementos que agregan una subjetividad que también induce error. Ahora, el problema de aquí es que claramente las encuestas se quieren usar para manipular la opinión pública, Así para es. crear percepción. Y eso ha hecho que no tengamos lo que hay en Estados Unidos y en otros países, que cuando se publica el posicionamiento de Trump y Biden, todo el mundo sabe que ese es. Nadie induce que hay una encuesta que quiere desvirtuar. Y que nadie, Aquí no arriesga, tenemos y ninguna su de esas prestigio, compañías claro. arriesga su prestigio con un pronóstico falso. Claro. Hay otro ingrediente. Ustedes no se han fijado que cuando nosotros comenzamos a hablar de encuestadora, generalmente es solamente en los periodos electorales. Pero se Así supone es. que una empresa encuestadora Trabaja todo de el consulta trabaja todos Todo los el años, año. todos los meses. Y Así tiene es. diferentes sectores Así a los es. que le para determinar el aspecto de salud, educativo, Sí, sí. humano, de todo Comportamiento tipo. de mercado, Pero ustedes no consumo. ven un estudio de mercado, un estudio de una de Así esas es. encuestadoras que están en el periodo electoral durante los 4 años. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado hablando en el primer segmento y vamos a continuar hablando durante el resto del programa sobre la campaña electoral que ya se encuentra en su etapa final y el valor que las encuestas tienen en esa campaña electoral. Y para ello cuento con la grata y honrosa presencia de 4 profesionales en sus distintas áreas del quehacer profesional. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas encuestas? ¿Realmente hay una campaña para tratar de pervertir la percepción de la gente con relación a los candidatos?
Yo quería resaltar un punto que se nos quedó en el segmento anterior, es que, por ejemplo, a ningún candidato se le ha ocurrido en ningún partido hacer una investigación de mercadeo político cualitativo. Casi siempre es cuantitativo. Y yo le ¿Cuál he es la dicho, diferencia en este caso? porque cuando yo hago una investigación cualitativa, yo quiero saber cuáles son sus cualidades. Y en función del valor de su voto, yo quiero saber qué usted conoce de mí como candidato. Mi honestidad, mi seriedad, mi trabajo, mi trayectoria. A ninguno le interesa eso. Casi siempre se van por el elemento cuantitativo. ¿Por quién? ¿Cuántos? Y lo ideal y lo más trascendente es conocer a la persona. Claro. Esas encuestas se hacen, lo que ocurre es que se hacen para los trabajos internos de los partidos. Es correcto. O sea, todas las campañas... Pero no se publican. Claro, no, y es difícil que se publiquen porque hay información estratégica en Claro, ella. claro. Es decir, mi candidato, yo caigo mal. O adolece de tal o cual no, capacidad o imagínate si un cualidad. candidato publique Se pone fortalezas y vulnerable. debilidades, Sí, pues le da claro, las armas al claro, contrario. claro. Entonces, esas encuestas se hacen, usted tiene razón en que son importantes. Lo único es que cada partido la hace y la ve incluso un grupo reducido de cada partido. Mayormente la ven las comisiones El famoso de estrategia, FODA, ¿no? el, Sí. el A candidato. propósito que estamos hablando de encuestas, Son quienes lo ven, pero sí esos estudios se yo hacen. en mi trayectoria todavía no me he encontrado con una sola persona que trabaje junto conmigo que me diga que lo han encuestado. ¿A ustedes lo han encuestado? A mí nunca me han alguna vez? encuestado. No, a mí tampoco. A Tengo mí que no me han confesar encuestado. eso. Que coincidencia ninguno Sí, sí. nos ha encuestado. Aquí No, se bueno, puede. pero, Bueno, pero considerando que son 1.200 muestras y la cantidad de sí, habitantes claro. que son, No, La a mí me probabilidad han de que sea encuestado, muy pues, difícil. las probabilidades son... Me han muy encuestado, bajas. pero cuando me toca, yo le digo, yo trabajo el asunto, entonces no califico. no, pero quizás yo veo que es muy lógico que, por ejemplo, una gente como Geraldino, una gente como ustedes, que se supone que son de conocimiento de cuál es su militancia y cómo piensan. Entonces, No, porque si vale es la pena. aleatorio. Alrededor de uno, Sí, Miguel. aleatorio, No, porque sí, no lo aleatorio. conozco. Si son aleatorios, lo que sí la probabilidad es muy pequeña de que uno lo encueste. Pero en el caso que usted dijo al inicio de este bloque, ¿qué me preocupa, por ejemplo, con el tema de las encuestas? Que a veces cuando usted la macha, la compagina, a veces en la misma encuesta, no le encuentra lógica a las cosas. El caso, por ejemplo, de la carestía, el caso de la situación de la seguridad pública, etcétera. Y cuando usted ve que los que manejan la cosa pública aparecen tan bien, pero la comida tan cara, Sí, entonces sí, usted dice, claro. Hay contradicciones Hay ahí, contradicciones. Entonces, mi pregunta es, ¿bajo cuáles criterios la gente realmente decide por quién votar o por quién inclinar su preferencia electoral? Porque si usted está sentado en un barrio como, vamos a decir, María Auxiliadora, aquí en la capital, que es un barrio de clase media-baja, pero que también hay sus reflejos de comerciantes prósperos que viven allí desde pequeños, o un pequeño colmado, etcétera. Y le dicen, bueno, me gusta tal o cual candidato a la presidencia, o no, o cuáles cualidades tiene, y la carestía, y la luz, y la delincuencia, etcétera. Entonces usted dice, bueno, y el que maneja el Estado, o lo que pretende manejar el Estado, si tiene una estela de que es un corrupto, ¿por qué me incliné por él? Y hay una contradicción cuando usted dice, me cae bien el presidente, aunque me esté comiendo un cable. Ahora, o sea, hay una cierta sí, cosa que a sí, veces sí. la gente cuando No, tú analizas y- eso, deja de creer en la herramienta. don No, Miguel. y a veces es muy notorio el hecho de que una misma persona que insiste en que su candidato es un fulano de tal, pero que no le gusta el partido. Ahí también hay porque evidentemente el candidato de un partido va a llevar al gobierno si gana los lineamientos del Es partido. correcto. Y además, y sus criterios profesionales y políticos va a ser su impronta si ejerce el gobierno. Sí. O sea, una cosa tú no la puedes ligar de otra. En los estudios que hemos manejado, casi siempre, en la mayoría de los casos, el candidato está siempre por encima del partido. Incluso, preguntas que hemos hecho, si esa persona se fuera a otro partido, ¿votaría usted? Y la respuesta es sí. Porque hay un seguimiento a la persona, no al partido. Eso, Pero cuando una persona se mueve con mucha frecuencia deja de tener credibilidad también. Sí. sí, sí. Porque eso- pierde la raíz. Lo que pasa es que mayormente en el liderazgo electoral lo encarnan candidatos. Los Exacto. partidos son Sí, claro. maquinarias Son electorales. plataformas. Plataformas que tienen un cierto voto duro, pero luego hay un voto que tiene que agregarte el candidato. Eso es así. Si el candidato no te agrega votos, es difícil que el partido pueda crecer. Ahora, Eso en general es así. Por ejemplo, si tú te pones a ver bueno, ahora las elecciones de Estados Unidos son un drama interesante con Trump, con Biden. Es decir, Trump es un fenómeno... Y muestra la crisis de liderazgo en Estados Sí, Unidos. totalmente. Y así suele ser. O sea,
por eso hay gente que a veces con un partido, una plataforma no tan conocida, pues llegan al poder. Bukele, por ejemplo, en El Salvador, cuando llega con una plataforma nueva, pero él de por sí reunió un voto bastante amplio que le permitió el caso de Milei en llegar Argentina. a Milei, Milei. exacto. O sea que hay Milei en fenómenos Argentina. políticos. Bueno, pero porque- Milei rompe con 78 años de crisis Sí. en Argentina, ¿no? Sí. No, son coyunturas. Y con una son mega coyunturas. inflación Sí, una histórica. mega Sí. inflación. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta dirigida, con el permiso de ustedes dos, al señor Concesión y al señor Félix Soriano. Es decir, ustedes representan o son miembros directivos importantes de sus dos partidos. ¿Qué opinión le merecen las encuestas que se han estado publicando? Particularmente, aquí entre, como dice, entre nos. Bueno, es evidente que hay un intento de crear en la población una percepción de que el oficialismo tiene una hegemonía y una hegemonía casi que incuestionable electoralmente hablando. claro. Eso es lo que se quiere perfilar. Ahora eso choca con una realidad, porque las mismas encuestas que dicen eso dicen que más del 60% de la gente ve la economía mal, ve que las cosas van por mal camino. Que hay corrupción. Y cuando tú ves el contexto, tú dices, bueno, pero esto no cuadra el sentimiento que dice la gente tener sobre el momento que vive con la aceptación o el apoyo que dice la encuesta que la gente expresa. Entonces uno nota que hay una intención de trabajar esa percepción y de crear esa percepción. Ahora esa percepción choca con la realidad, porque tú cuando a alguien del barrio le dice que vive mejor, te dice, no, el plátano me cuesta más que antes. Ahora dice las Naciones Unidas que el 40% de la población, más del 40% de la población, tiene que tomar prestado para comer. Evidentemente que a esa gente no le hace gracia que tú digas que vivimos en un país de las mil maravillas. A la gente no eso es lo que percibe. Entonces, el problema de la percepción es que cuando choca con la realidad, a veces termina enojando a la gente. Y creo que va a tener un efecto contraproducente al que buscan. Evidentemente en estos últimos meses, de una manera con una precisión quirúrgica, ¿verdad? Han querido hacer, son informaciones bien sesgadas, porque lo dije hace unos minutos, cuando usted encuesta a la misma persona, porque usted no puede dividir a la persona, de que tú crees de la comida, eso es lo que como ciudadano te están encuestando realmente, porque por ahí que empieza la encuesta. Las encuestas cuando te preguntan, bueno, encuestas serias, usted sabe que una encuesta es cara, ¿verdad? Una muestra anda entre 12 y 15 y 18 dólares, una muestra. Y cuando usted está haciendo 1000 muestras son 18, 20, 30, 40, 50 mil dólares. Entonces cuando usted está hablando con una persona, usted está tratando de aprovechar para que esa encuesta que usted esté haciendo sea lo más completa posible por el costo. Inclusive buscan hasta informaciones, vamos a decir, colaterales, que son importantes para X o tal determinado momento. Pero, obviamente, todo lo que indica las encuestas que están haciendo ahora se circunscribe a una figura presidencial, a un estilo de gobierno, más que a una encuesta propia, se está usando como una propaganda, como algo de mercadeo. Y se ve, y se nota. Porque si no se notara, no confundieran a uno. De hecho, como dijo Geraldine hace un ratito, fíjese que usted, desde que sale una encuesta que no le favorece a tal o cual candidato, en este caso al candidato de gobierno, al otro día salen 7 u 8 publicadas, inclusive en contraportadas en los periódicos, para contrarrestar esa que fue ayer, para demostrar que la que está equivocada es la otra. Ahora, Eso es lo que está normalmente, pasando. normalmente, y la pregunta va para los cuatro, normalmente una encuesta que refleja la situación de un día, ¿no? O el pensar de un día, ¿qué tiempo toma la realización con 1200 muestras? Es decir, y yo quiero acumular varias porque quiero hacerle varias preguntas para hacer una pregunta con relación En a mi eso. experiencia, 3 a 4 días se 3 a recogen 4 las días. 1200 Sí, muestras. depende del grado de tecnología. De complejidad que tenga. De tecnología que incluya a la empresa, sobre todo para captar la muestra. Si lo hace en tabletas, inmediatamente En ya está 48 horas se digitalizada la empieza a muestra imprimir. y en Si 48 es nacional, horas puede si estar. es solamente a nivel Sí. local, eso va a depender, porque a veces a nivel local tú la haces en día y medio. Sí. A nivel nacional va a depender, como Pero dicen, del equipo que tú tengas. entre el día en que se hacen las muestras, que se consiguen las muestras, y el día de la publicación, ¿cuánto debe tratar más o menos? 3 o 4 días. Pero entonces algunos resultados pueden haber cambiado. Pero Claro. Sí, evidentemente. Que ni siquiera se analizan. Evidentemente. Simplemente se Pero, maquillan. pero hay un dato interesante. Miren, ustedes ven cantidades de encuestas que nos bombardean con cantidades de encuestas, pero sin embargo, estamos en plena campaña electoral y a ninguna encuestadora se le ha ocurrido hacer una encuesta. ¿Por qué la gente no fue a votar? Sí. Se está Eso es midiendo. Se interesante. está midiendo. Inclusive nosotros lo O estamos. sea, hay- pero a lo hay interno. elementos- A lo interno. O sea, estamos teniendo gobiernos municipales y gobiernos legislativos y gobiernos ejecutivos de minorías Sí, sí, sí. Así es. en los últimos Pueden años. ser legales, pero no son legítimos.
de cara Exactamente. a los dos pilares Pero de la democracia. ese es un buen Porque la tema para democracia- las encuestadoras. Claro, la Bueno, democracia se sustenta en dos temas. la creencia que se tiene es que hay una desconfianza en las mismas elecciones y que la gente está inconforme con los resultados de su propio voto. Yo voy con lo que dice don Geraldino, por ejemplo. Sí, mucha gente dice, ¿para qué seguir votando y dándole oportunidad a un grupo? Si un como partido? quiera hacen lo que quieren. Si como quiera van a hacer y van a incumplir lo que me han prometido. Sí, sí. Digo, esa es una Yo explicación, vi un acta, no, yo vi no un acta. exactamente la verdad. Yo vi un acta ayer de un resultado electoral en un colegio electoral donde votó el 96%. Y el candidato a alcalde de la capital de la oposición sacó 0 votos. Entonces usted le dirá a esa gente que votan ahí, dicen, ¿y para qué yo voy a votar? No, pero ahí él puede denunciar un fraude, ¿no? Pero el tecnicismo legal dice que eso hay que hacerlo en la mesa. la mesa. Oye, pero La el impugnación. ¿Cómo el la- tecnicismo legal dice que eso hay que hacerlo en el colegio electoral el día de las elecciones. cómo plantea Camus en el extranjero de que, como quiera me voy a morir? Bueno, Le sí. decía que voy Después con de haber la nacido parte- solamente hay dos posibilidades, decía Morir. Benjamin Franklin. La muerte y los impuestos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tú no te puedes escapar de esas dos cosas. De ninguna de las dos te escapas. Con lo que decía don Geraldino, por ejemplo, y la pregunta le digo a los muchachos, si usted está haciendo un levantamiento, No dijo si una muchacho. persona, No dijo muchacho. a lo- Muy bien. Continúa. si la persona dice no fuma, ahí el levantamiento adquiere mayor valor. ¿Por qué no fuma? Entonces, decía don Geraldino, ¿por qué no fue a votar? Ahora, ¿cuáles serían entonces los elementos atractivos que deberían construirse en el proceso de investigación para determinar por qué usted no fue a votar? ¿Qué le indujo a no ir? Ahora, ¿por qué creen ustedes que la abstención es tan alta? A propósito de eso. Bueno, primero hay que ver todo lo que ocurrió en este proceso. Tradicionalmente en las elecciones municipales hay una abstención más alta que en la presidencial. Ahora fue más alta que incluso en la pandemia. Hubo muchos factores. Por ejemplo, la OEA en su informe documenta, y así se ha documentado por varias vías, de que hubo una gran compra de cédulas. Y esa compra de cédulas influye también Esa abstención pura. en la abstención. Claro. Porque el que no tiene la cédula, pues claramente no puede votar. Y más que en esta ocasión, desde la Junta no se otorgó la gratuidad del duplicado en los días de la elección. Eso hacía que el que haya cedido su cédula indebidamente a cambio de un pago, pues claramente no podía ir a votar. Y luego, como dije, las elecciones municipales tradicionalmente tienen una abstención distinta a la presidencial. Aquí la tradición es que hay un 20% de diferencia de participación entre la presidencial y la municipal. Eso influye. Luego, yo creo que nosotros luego de la ley de régimen electoral y de partidos tenemos que reflexionar algunas cosas. La campaña es bastante corta, la campaña municipal. Si vemos, los alcaldes fueron electos básicamente en octubre y tuvieron el mes de noviembre, diciembre lo perdieron y tuvieron unos días de enero y febrero para poderse dar a conocer. Y es un nivel de elección que mayormente no es tan conocido como el nivel presidencial o Sí, senatorial. eso quiere decir que la alcaldesa tenía en el distrito ventaja sobre los opositores. Sí, claro, el retador. El incumbente tiene ventaja. El marco legal que hemos adoptado tiene una desventaja para el retador. O sea, en el sentido de que el retador tiene muy poco tiempo de publicitarse. Y sobre todo si es un retador nuevo, pues mayor sería el desafío. Caballero, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 4 destacados profesionales sobre el valor de las encuestas, especialmente en periodos electorales como el que estamos atravesando. ¿Qué posibilidades, qué pasaría en el caso hipotético para el prestigio de esas encuestas? Que los resultados electorales no coincidan con los pronósticos. Nada, porque no necesariamente eso es una medición del momento y hay varios factores que cambian. O sea, ahorita usted preguntaba el nivel de la abstención y eso incluso hay una dejadez a veces hasta colectiva y esa dejadez colectiva tiende a que la gente no quiera levantarse, no quiera ir, no quiera moverse, tiene ese día libre, no quiere quedarse en la casa viendo televisión, viendo cualquier streaming, y eso es una dejadez colectiva. Ahora, cuando usted hace una medición, si la medición usted la hizo en función del rigor científico, cómo va, no importan los resultados, usted tiene la conciencia tranquila de que usted hizo un trabajo limpio y serio, y se lo presentó a su cliente. Mire,
Aquí fueron el levantamiento, esta es la muestra, aquí se hizo, en estos lugares se hicieron los levantamientos, esta fue la parte de la aleatoriedad, esto fue la parte donde se hizo el levantamiento abierto, no como le pasó a una persona o a una firma que por ética me reservo, que una vez fue a hacer un levantamiento a un lugar donde todo el mundo era de una tendencia de ese partido. O sea, al final, ¿qué tú vas a tener? Un resultado que va a dar como índice que se va a ganar, porque lo hizo contaminando, exactamente. Y una segunda encuesta irá al mismo lugar, ¿no? Exacto. Pero además Pero la eso- gente, Miguel, no se fija en las encuestas que fallaron, sino en las que Es la que acierta. Pero justamente nosotros deberíamos de tener un ranking de las encuestas, del grado de desviación de la última encuesta contra el resultado final, porque eso nos permite entender cuáles encuestadoras suelen acertar y cuáles no. Hay esfuerzos académicos que se han hecho de desviaciones, de encuestas, y uno nota una conducta que también las encuestas hacen. Hay encuestadoras que te vienen dando números extraños y cuando ya se está acercando el proceso electoral optan por dos cosas. se acercan a O no esa publican o corrigen, pero ya corrigen en la última muestra. Pero no algunas, casi Sí, todas son así. Sobre todo algunas pero- algunas de ciertos nombres conocidos lo hacen y tienen la suerte sistemáticamente. de que nadie les recuerde el primer pronóstico. No, porque, No, dice, como porque dice no, Geraldino, porque se el pueden que escudar. más tuvo cerca es a él que ve. Se No pueden importa lo que escudar. pasó con la que otra. más Es que tuvo cerca. nadie recuerda cuando usted se ponchó. La gente recuerda cuando usted dio el jonrón. Ahora, es importante algo. sí. Dependiendo si no fue con la base llena en el último Al juego final- del Mundial. Claro. Al Y- final y, del tramo- y si ese ponche hizo perder el juego o no. sí. Si se ganó por mucho, poco. Así es. Lo importante al final del programa, don Miguel, que yo creo que nosotros debemos reflexionar en tratar de realmente normar esto. Sí. Porque básicamente Pero usted... la Junta supongo yo que norma. Ahí voy. Cuando habla, prácticamente es un enunciado, es una poesía. Usted tiene que registrarse, presentar su ficha técnica, su cuerpo técnico, un currículum, una persona que va a manejar ese tema, etcétera. Pero yo creo que debe haber como un proceso como de filtro previo, sobre todo en las campañas electorales, porque si no estamos en campaña, pues cada quien haga lo que quiera. Pero esto es un tema de fraude que se está manejando, porque inducir a un voto, creando una percepción Claro, falsa, sobre todo con la lluvia de estas 74 encuestadoras que hay, cuando usted tiene la capacidad económica de comprar la mitad o de contratar la mitad, y además de que los resultados sean favorables a usted, porque usted es que la paga, ese es otro tema. El tema de la financiación, el Ahora- tema del control y obviamente bajo cuáles criterios usted tomó estas muestras. Eso es importante también para normarlo, porque es que si vamos a desacreditar una herramienta tan importante, inclusive para nosotros los políticos, esa es una herramienta importantísima para nosotros poder operar. O sea, si le hacemos daño a esto, es como hacerle daño también a los partidos. Ahora, el control de la Junta sobre ese método de análisis de la realidad electoral, ¿debería ser fortalecido o debería ser mucho más amplio y flexible? Debería ser fortalecido porque es que esto incide en Sí, edificar sí, la opinión claro, pública definitivamente. y tiene un efecto en el proceso de toma de decisión del votante o lo pudiera tener. Entonces, coincido con que la Junta debe tener una reglamentación más estricta y esa reglamentación debe incluir mantener, digamos, primero que esta es una encuestadora de carpeta o es una encuestadora. Debe la encuestadora aportar evidencia de eso. ¿Quién financió ese estudio? La ficha técnica, la investigación completa. Debe ser publicada. es que debe- Esos Pero datos, además, si la realmente transparencia. esa encuestadora existe, si está Claro. dirigida por profesionales O del si es- área. Investigadores de O sea, la- investigadores ¿Cuántas, de- La cuántas acreditación. encuestas han sido acreditadas por la Junta Central Electoral? 74. 74. Y hay 74 encuestadoras. No, es que estas son épocas A de veces son zafra. las mismas cuatro que cambian los nombres. Sí. Es la misma en un escritorio. A veces Yo lo he visto. es un mismo propietario que en esta zafra desarrolla 12 marcas de encuesta y tira su propio Bueno, estudio pero con eso 12 es nombres. distintos. evidente un fraude ahí, ¿no? Es correcto. Claro. Por esto es que esto contamina los procesos políticos. Una también. manipulación. Y además hace daño a la democracia. Entonces por eso es que debe estar mucho más estricto. Por ejemplo, una plantilla. Decirle, mire, usted no puede hacer una muestra en Santiago si no tiene X cantidad de muestras, por ejemplo. Y usted no puede venir aquí sin ver a quién usted encuestó los números de cédula de estas personas, por lo menos para no tener un filtro de calidad porque le está haciendo daño al sistema democrático. ¿Hasta cuándo la ley permite la publicación de las encuestas? Una Ahora- semana antes. Una semana antes. Bueno, ni siquiera es la ley. Es una especie como de una reglamentación. Un una reglamento. reglamentación. A que veces, lo a modifica. veces se limita a 48 A horas veces, a antes. veces. Es lo Ahora que se con las suele limitar. municipales fueron 3 días. Sí, Sí, fue 48, 72 horas. 72 o 48 horas El antes. jueves fue la última vez El que se Estado. permitió. Y la elección era en domingo. Sin embargo, se van a dar cuenta que pocas lo van a hacer porque se arriesgan. Bueno, la Junta prohibió a la que- encuesta a boca que de lo urna comparan. y se hicieron. Bueno, Se hicieron, ¿verdad? Bueno, se hicieron, pero no se publicaron, que es lo que la Junta, entiendo, quería limitar, porque como dice Miguel,
cualquier entidad puede afuera preguntar. Claro. Lo que la Junta va a controlar es que te publiquen ese resultado. Eso tiene una razón, porque entonces luego se crearía una confusión en la opinión pública sobre Con los cuál es el resultados resultado. oficiales. Que esa encuesta se haga en el recinto electoral mientras Sí, estén votando la gente, ¿no? es delicado. Es muy delicado. ¿Qué tipo de regulación hace falta para mejorar el tema del que estamos hablando, de las encuestas Yo electorales? particularmente creo que la Junta Central Electoral debe tener un control mucho más estricto, debe haber un filtro mucho más grande con respecto a las encuestadoras. Tú tienes que saber que tiene un sociólogo, un mercadólogo, un profesional del área dirigiendo esa firma, Sí, un estadístico. que debe tener local, que debe tener oficina, que debe tener quienes van a hacer las encuestas, personas que estén envueltas en ese mundo. Así es. O sea, La ¿tenemos todo trayectoria. eso? No sé. Entonces, usted está hablando de que hay encuestas virtuales aquí. Sí, no, sí. en encuesta de escritorio. De carpeta, totalmente. Carpeta, Entonces, claro que sí. debe haber un Y mayor... entonces a esos, lamentablemente, los medios de comunicación se Entonces es prestan. posible que alguien en este momento esté diciendo, ¿cuándo le vamos a dar al gobierno en esta encuesta? Sí. O te la mando ahí, ponle tú los números. Ponle tú los números. Ponle tú los números. Y aquí hay Sí, cuánto sí, vale sí, eso, sí, ¿no? sí, ponle tú los números. Mira la encuesta, públicala, Sí, entonces le pone el número. Sobre todo la financiación, lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Quién paga esto? ¿Cuánto cuesta ¿Y esto? quiénes están detrás de ¿Quiénes eso? están detrás de esto? Pero incluso eso debería ser regulado dentro de algo que a mí me parece que es fundamental en la política dominicana, que puede ayudar a disminuir los niveles de corrupción, que es el gasto de campaña, que yo creo que todavía es ilimitado, ¿no? Es que está... Tiene un límite por cantidad de electores, por- tiene un límite la legal. parte de Pero la no hay el financiación, control para... La fiscalización La de eso es otra fiscalización, cosa, pero exactamente. legalmente está establecido el límite. O la sanción. Sí. Son dos cosas diferentes. La Porque tampoco parte vemos sanciones. de la financiación de las encuestas está muy vinculado con los aportes a la campaña. Eso aquí, por más que se ha tratado, no se ha podido lograr. ¿Quién aporta a una campaña? Y todo el mundo dice que los empresarios, que todos los empresarios dan, que no le dan a todo el mundo igual, pero que dan. Entonces, Entonces lo que se desprende de eso es que cada aporte empresarial o privado debe registrarse. exacto. En los Estados Unidos creo que el mínimo, el máximo es $2,000. El Así max. es. El máximo para un fuera de ahí tiene que ser registrado. Dice que la señora esta que se registró que se retiró en los Estados Unidos fue porque se le acabaron los fondos, ya no tenía Capacidad de recaudación. capacidad de recaudación. Así es. Bueno, la verdad es que falta mucha regulación en los procesos electorales Así es. dominicanos. Ahora, ¿cuál es el peligro que corremos y corren los partidos políticos y los candidatos con relación a esta lluvia, esta tormenta de encuestas que no termina? Le voy a decir algo muy sencillo. Aquí se ha cogido últimamente la tendencia de endiosar figuras políticas. Le hace un daño al partido que lo postula porque vende a los candidatos como mesías. Y fíjese que las encuestas no están viendo, como dijo hace un rato, algunos de los que están aquí, de que están hablando de las condiciones, cualidades o capacidades del candidato, sino simplemente porque es bueno, me cae bien, pero ni siquiera inducen al votante por sus condiciones morales. No, nada de eso, sino por su capacidad histriónica de cómo se mueve en el territorio, si dio más funda, si dio más comida. Entonces, el tema de esto es que estas encuestas ni siquiera están hablando del ente político, sino del ser humano endiosado para que la gente vote por ese semidios, no por las condiciones, capacidad y condiciones morales o políticas. Entonces, eso para mí también es fundamental, que el manejo del resultado de las encuestas va en estas direcciones. Creo que afecta la integridad del proceso electoral, porque confunde, puede manipular o intentar manipular a la opinión pública y eso sin duda que afecta el proceso en su integridad y en lo que debe y en el deber ser del proceso democrático electoral. Creo que la ciudadanía tiene que votar en libertad y tiene que votar con la mayor información posible y que sistemáticamente los medios de comunicación contribuyan a desinformar sobre el posicionamiento electoral o sobre las posibilidades de uno que otro proyecto electoral, eso puede ser, digamos, nocivo para la democracia dominicana y creo que hay que ponerle un freno, regularlo y creo que debemos de exigir un mayor nivel de Y creo transparencia que y deben claridad. quitarlo, que deben quitar esos métodos de selección de candidatos también a través de encuestas. Sí. Creo que eso Sí. también Sí, fue debe quitarse fallida el esa reglamento, experiencia. porque eso también es una tendencia De a hecho. vulnerar los procesos internos de los partidos realmente. De hecho, sí. Ese es un miedo. Si algo demostró la vulnerabilidad de ¿Qué las hay encuestas ahí? fue usarla como método de Sí, sí, selección. eso hay que Fue un eliminarlo método también. en el que todos los partidos fallamos. Eso logra desacreditar también el método de encuesta. Fallamos Ahora, en en ese el método. país se ha generado una preocupación Tú por tienes razón. el tema de la abstención electoral. Pero
el voto es un derecho, ¿no? Sí. Y los derechos se ejercen a discreción. Es decir, y yo entiendo que bajo determinadas circunstancias, la abstención puede ser un voto de plena conciencia. Sí. Es decir, no me gusta Geraldino, no me gusta ninguno de ustedes, porque voy a ir a votar por uno de ustedes. Y perdonen que diga eso. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo en el país se hizo necesario que la gente votara. Porque el voto fortaleció el voto como un método de elección democrático realmente. Pero llegó el momento ahora en que debemos darle valor al voto y que cada dominicano sepa realmente por quién vota y por qué vota. No votar porque lo indujeron a votar. Entonces, nos quedan 2 minutos, por favor, lo más breve posible, para saber la opinión de todos Hay un aspecto que yo quiero ustedes. resaltar en eso que usted dice, Miguel. Yo creo que los grandes líderes que teníamos levantaban pasiones y la gente iba a votar. Los líderes que tenemos ahora no pueden ser comparables con Peña Gómez, Bosch y Balaguer. Bueno, eso son más- faltaba mucha pasión, Pero son humanos. claro, pero no es igual. Pero cuando, en aquel No, momento dioses. también- Pero en aquel momento también hacían gala de sus condiciones morales, políticas, Lógico, profesionales. sí. Eran otras cosas también. Yo pienso que el deber cívico de votar tenemos que motivarlo. Y animo a que la Junta haga una campaña dinámica de motivación del voto y a que todos lo hagamos. Porque usted dice yo no voto, bueno, otros eligen por ti el destino del país, otros eligen quién va a ser presidente, quiénes van a dirigir el Congreso, quiénes van a dirigir las áreas. Y esa decisión impacta en nuestra vida. O sea, las autoridades toman decisiones que impactan tu familia, tu vida, tus negocios, tu bienestar. Entonces es importante participar de esa decisión. Decidir quiénes queremos que nos dirigen es una decisión de la más importante que uno puede tomar en una democracia. 1 minuto. Sí, y que un estudio en un momento, y lo acabamos de decir, no determina muchas veces una decisión final electoralmente hablando. Hay que, como dicen los compañeros, hay que alimentar a la gente sobre la importancia que tiene su voto, porque él representa un elemento importante a la hora de esa decisión de Estado. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del programa de esta noche y tengan una opinión más cabal que nunca sobre la importancia de las encuestas y la manipulación que se hace de ellas en los periodos electorales. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro debate similar. Hasta entonces.